Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos arrancando el evento del día de hoy. Vamos a estar dando unos minutitos más para que se sumen algunas personas que todavía no llegaron. Mientras tanto, si quieren, pueden ir contándonos por el chat desde qué países nos están mirando. Bien, tenemos Argentina, Estados Unidos, España, Chile. Hoy tenemos convocatoria internacional. Colombia, México. Desde Chile, desde La Plata, Buenos Aires. Les cuento también que cuando los chicos se estén presentando van a poder ir dejando todas sus preguntas en el chat para al final de cada una de las charlas ir haciéndolas. Desde San Luis, Argentina, qué lindo. Bueno, ahora si les parece, vamos arrancando, así no nos retrasamos más. Muchas gracias a todos por sumarse. Muy buenos días y buenas tardes a quienes se suman de Europa. Veo que hay varias personas de España, así que qué bueno saber que llegamos hasta allá. Desde Punto Rojo On Crawl les agradecemos a todos los que se están sumando y la realidad es que nos encanta poder generar estos espacios de capacitación con grandes referentes en la industria y que además son quienes día a día trabajan las estrategias SEO de múltiples marcas súper reconocidas en todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos por sumarse. Les cuento que vamos a estar escuchando dos charlas. Por un lado tenemos a Fernando Muñoz, que es consultor SEO y va a estar dándonos una charla por parte de On Crawl. Él está desde España, así que muchas gracias, Fernando, por sumarte. Muy Y por buenas el otro tardes, un verdadero lado, placer. muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Nicolás Miloch, que es SEO Strategist en Punto Rojo. Él desde Argentina va a estar sumándose también con una charla, así que muchas gracias, Nico, también por estar hoy acá. Muchas No los gracias. voy Hola a a, todos. no los voy a interrumpir más, porque tenemos muchísimos contenidos e insights para ver. Así que los voy a dejar con la charla de Fernando, que nos va a estar hablando sobre cuándo lo ideal no es crear una nueva URL, sino eliminarla. Así que contanos, Fernando, todo lo que tengas. Bueno, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí en representación de OnCrawl. Un placer para mí estar delante de tu gente, de la gente de Punto Rojo, y un verdadero placer compartir también un escenario, en este caso, pequeño escenario con Nicolás. Me toca hablar de eliminar URLs. Muchas veces pensamos cuando hablamos en SEO que lo mejor que podemos hacer es añadir nuevas URLs, cuando realmente muchas de las veces funciona mucho mejor el eliminar URLs de mi estructura. Entonces, hoy me toca a trabajar con vosotros y enseñaros cómo eliminando URLs podemos conseguir pues un gran resultado, ¿no? Mi nombre es Fernando Muñoz, soy uno de los embajadores para el mercado hispano de OnCrawl. Un verdadero placer y muchísimas gracias por dejarme estar aquí. Aparte de eso, tengo mi propia agencia, soy socio de Grupo Raíz Digital. Y la charla de hoy no podría haber sido, no podría haberse llevado a cabo sin un equipo que para mí era el equipo que yo tenía entonces. Son estos dos señores, que es Sergio Redondo y José Miguel Moreno. José Miguel Moreno, ahí donde lo veis, ha sido uno de los mejores SEOs con los que yo he trabajado nunca, y tenía una particularidad, que era casi ciego. Me enseñó no solo cosas técnicas, sino también me enseñó a cómo superarse. Bueno, es uno de los grandes, de las cosas grandes que tenemos que hacer. Esta charla, la charla de hoy parte de una charla que dimos durante el Congreso SEO Profesional, que es un congreso que se realiza en España. Es un congreso pequeño, máximo 100 personas, pero es un congreso donde se ven muchos casos prácticos y se desarrolló completamente allí. Para hablar sobre añadir o eliminar URLs, tenemos que hablar del famoso crawl budget. Hablando de crawl budget, lo podemos definir así como la capacidad de rastrear la web y encontrar las URLs del sitio y la velocidad a la que lo hace, ¿no? Son como tres partes, ¿no? La capacidad de rastrear, encontrar todas las URLs y la velocidad a la que encuentra y rastrea todas las URLs. En principio, la mayoría de nosotros no tendría que preocuparse por el crawl budget.
La mayoría de las páginas web no tendrían que preocuparse sobre el crawl budget por una cuestión fundamental. Cuando hablamos de crawl budget, normalmente suelen estar asociados, los problemas suelen estar asociados a webs grandes o a webs que tienen muchas URLs. Una cosa es importante, puede ser que no tengamos conciencia de que una URL determinada, una página web determinada tenga muchas URLs, muchas secciones, simplemente porque tenemos un fallo de indexabilidad, tenemos un fallo a la hora de organizar nuestra estructura, tenemos un fallo en la manera en la que el sistema reconoce nuestra web. Imaginaros, y lo más normal suelen ser calendarios infinitos o suelen ser trabajos de desarrollo de paginaciones que no están bien trabajadas, comentarios, añadir a favoritos en e-commerce. Todo esto lo que hace es montar un cacao bastante grande dentro de nuestra página web. Lo que tenemos que buscar siempre es, primero, si somos susceptibles de tener problemas con el tema del core budget o no. A ver, ahí. ¿Cuándo sí es importante? Es importante cuando el sitio es nuevo y tiene muchas páginas. Es importante cuando la web tiene muchas páginas per se. Es importante cuando no tienes mucha relevancia, cuando tu empresa no tiene mucha relevancia, cuando tu web no tiene mucha relevancia. Cuando tu web tiene muchas páginas y poca actualización. Cuando tiene poca actualización, cuando tiene muchas páginas web no posicionables, tienes problemas de indexabilidad. O, por ejemplo, imagínate que eres un medio que creas páginas nuevas diariamente o tu servidor es poco potente, ¿no? Todos estos problemas son problemas asociados son los problemas que tenemos que revisar para evitar tener problemas con el crawl budget. Pero vamos a centrarnos en estos dos. En el punto de tienes muchas páginas no posicionables o tienes problemas de indexabilidad. Nos vamos a centrar en esos dos puntos porque son los puntos que vamos a atacar en el día de hoy. Como sabéis, el SEO no es hacer una cosa bien, sino hacer muchas cosas bien. Con lo cual vamos a atacar hoy en día estas dos estructuras, estas dos preguntas, que tenemos muchas páginas no posicionables o tenemos problemas de indexabilidad. ¿Cómo sabemos si tenemos problemas en el rastreo? La forma más fácil es tirar de estadísticas de Search Console. Esta sería la manera más sencilla. Claro, parece que yo he venido a hablar de mi libro, pero es que nosotros nos gusta pensar que rastreamos la página web de forma correcta y para eso utilizamos OnCrawl. OnCrawl, la herramienta a la cual, como decía, tengo el gusto de representar, es una herramienta de crawling con una gran estructura y con una gran capacidad de encontrar. Y esta parte, que es la parte de la monitorización de logs, es quizás la parte más interesante de todas. Como sabemos, podemos tener muchas errores a la hora del desarrollo de la página web. Tenemos todo esto, lo tenéis en el support de Google. Todo esto son los problemas que podemos encontrar, 404, 500, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que tenemos que identificar son, de todas las URLs que tengo, cuáles son indexables. ¿Cuáles son las indexables? ¿Cuáles son las URLs indexables? Las páginas que el robot TXT no bloquea, las páginas que no tienen no index, páginas que no dan 200, que no dan 300, que no dan 400, que no dan 500 o páginas que tienen bien puestos los canonical. Recordad, los canonical es una pequeña ñapa, una pequeña chapuza que Google nos ayuda, nos obliga a hacer porque no termina de gestionar muy bien el tema del contenido duplicado. Si podéis evitar tener dos URLs y gestionarlas con el canonical, mucho mejor que gestionarlas con el canonical. Ahora, si no tenéis la posibilidad, siempre gestionarlas con el canonical. Todas estas URLs que son indexables es el sitio donde nos vamos a tener que prestar especial atención. ¿Por qué es relevante? Pues es relevante porque cuanto más sano esté nuestro sitio, mejor. Y esa es la clave. Tenemos que buscar siempre que nuestra web sea lo más sana, que esté lo más sano posible. ¿Qué hacemos con esos errores? Los 300, los 400, los 500. ¿Qué hacemos con todos esos errores? Decidimos qué hacemos. Somos SEOs y tenemos que decidir. ¿Cómo decidimos?
¿Los errores se pueden solucionar o no se pueden solucionar? Si se pueden solucionar, obviamente solucionarlo. Dejar de que la web dé un 400, dejar que la web dé un 300, que dé un 500, etcétera, etcétera. Si no se pueden solucionar, pasaríamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Las URLs que me dan errores se pueden eliminar o no? Sí, se pueden eliminar. Obviamente que sería el camino de abajo, eliminar. Y si no se pudieran eliminar, bloquear. Siempre tenemos que buscar la mejor sanidad de nuestra página web. Recordad que decíamos, y esa es la clave, que nos íbamos a trabajar en este bloque de aquí, en estas dos preguntas que estáis viendo en pantalla. Si tenemos muchas páginas no posicionables y si tenemos problemas de indexabilidad. Bien, en ese momento, en el momento en el que estamos, lo que tenemos que definir y tenemos que conseguir encontrar cuáles son aquellas URLs que no me interesan. El problema, obviamente, viene que yo como webmaster, ese concepto viejuno, webmaster, yo como webmaster quiero que Google me indexe más y que me indexe mejor. Yo como SEO lo que quiero es que Google me indexe más y mejor. Bueno, antes de explicaros qué funciona, os voy a explicar qué no funciona. ¿Vale? ¿Qué no funciona? No funciona cambiar las fechas de publicación. No funciona el crawl delay en el robots.txt. No funciona eliminar los third party scripts. No, es que tenemos que eliminar un third party, un script de tercera parte porque no funciona no poner no follow a los enlaces internos y no, tampoco funciona quejarse a John Mueller. Tenemos que buscar siempre y tenemos que intentar siempre hacer lo que sí funciona. ¿Y qué es lo que funciona? Bien, vamos a ver lo que sí funciona. Si queréis solucionar problemas de crawl, si queréis solucionar problemas de, en este caso, qué URLs tenéis que identificar y queréis solucionar los problemas de crawl budget que tiene vuestro sitio web, tenéis que centraros mayormente, aunque no solamente, pero mayormente en estos 6 puntos. Primero, el servidor tiene que volar, el WPO. El WPO, rendimiento de la web, tiene que volar. Ahora parece que se han puesto un poquito más serio con el tema de las Core Web Vitals, pero bueno, si antes era importante, ahora parece que va a ser todavía más importante. Es muy importante que reciban links, tanto internos como externos. Esta parte se lo dejo a Nicolás, que os va a contar cómo mejorar el interlinking interno. El tema del linking externo, hoy no nos toca, pero en punto rojo ya se han hecho muchas conferencias relacionadas con el tema del inbuilding. Como cuarto punto, arreglar todos los errores, que es lo que os hemos contado, lo que os he contado antes. Quedarse solamente con aquellas URLs que quiera posicionar, fundamental trabajar en solo las URLs que quiera posicionar, es decir, borrar todas aquellas URLs que no sean rentables y con mucho ojo a ese sexto punto de eliminar parámetros innecesarios. Y aquí hay una, como supongo que compartiréis después la presentación, hay un enlace a un tweet donde se ve brutal esa eliminación de parámetros internos, cómo mejoró un 63, bajó un 63% el crawling e incrementó el crawling de los canonical en un 10%. ¿No? Vais a ver un caso práctico muy, muy, muy chulo. Entonces, centramos el tiro. Quedarnos con solo aquellas URLs que queremos posicionar. Bien, ¿cómo las elegimos? La pregunta del millón. ¿Cómo elegimos qué debemos eliminar de la web? Si a día de hoy vuestra web os preguntan qué eliminaríais, ¿seríais capaces de hacerlo? ¿Seríais capaces de
bueno, quizás de tomar alguna decisión respecto a eliminar secciones de vuestra página web. ¿Seríais capaces de eliminar web cuando pensáis que esas URLs deberían estar posicionadas y que no están posicionadas por otra cosa? Bien, vamos a ver cómo identificarlo. Nosotros, obviamente, lo hemos hecho con OnCrawl. Mirad, este es el caso práctico real. Este es el caso práctico real de la web que trabajamos, ¿no? Que es en la que se basa la charla. Fijaros que tenemos una web con 1.880.000 URLs. Es una web súper grande y si os fijáis, tenemos 1.700.000 crawleables, tenemos en la parte de canonicalizada teníamos unas 500, es decir, aproximadamente un tercio de todas las URLs, y teníamos 14.000 bloqueadas en el MetaRobots, teníamos 147.000 bloqueadas en el Robots.txt y después teníamos 467.000 URLs que no las había monitorizado como correctas. ¿Qué es lo que hicimos? Segmentar. Lo primero, segmentar, y esto es uno de los grandes puntos de OnCrawl. OnCrawl te permite segmentar de una manera muy efectiva tu página web. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un scrapping del contenido en base a las variables de año y trabajamos todo lo que teníamos en noticias. Esto era una web de un medio y lo que trabajamos fue, sacamos todas las noticias de todos los años para ver cómo organizábamos las estructuras y cómo, qué URLs, qué años podíamos intentar eliminar, o a lo mejor veíamos después que no teníamos que eliminar. Y además, aparte de eso, veíamos también el nivel de profundidad de las páginas. ¿Veis? Entonces había muchas páginas a un nivel 11 de posicionamiento. La parte de otras es la más grande, en la que estábamos marcada. ¿Por qué? Porque había muchas URLs que no solo eran URLs de noticias, sino que eran URLs de, por ejemplo, series de televisión, eran películas, eran, bueno, todas esa tipología de URLs. Y lo que hicimos fue intentar identificar cuáles eran las URLs menos interesantes de nuestro proyecto. Lo que hicimos, como decimos, es subir los logs para ver qué hacía Google en nuestra página web. Es muy interesante el saber qué hace Google en nuestra página web para poder identificar dentro de nuestra estructura cómo se está moviendo Google dentro de nuestra web. El intentar conocer cómo se mueve Google dentro de nuestra página web nos va a ayudar a encaminarlo al sitio que nos interesa posicionar. Mucho mejor que esté perdiendo el tiempo en otras URLs, es que esté perdiendo el tiempo, no que esté perdiendo el tiempo, sino que esté enfocada en las URLs que a mí me interesan. ¿Y qué encontramos? Pues fijaros, encontramos mucha duplicación de contenido. Todo este bloque rojo que veis en el círculo eran contenido duplicado, teníamos bastante contenido duplicado, asociada, como veis, a la parte de contenidos. Es decir, teníamos muchas URLs que tenían contenido similar. Y cuando vimos los logs, vimos esta fotografía. Teníamos secciones donde a la izquierda son visitas SEO y a la derecha eran páginas crawleadas por el robots, por el Google Bot. Como veis, aquí teníamos muchas visitas y sin embargo teníamos poco crawling. Y aquí teníamos pocas o no muchas visitas en la parte de series y sin embargo teníamos mucho crawling. Es decir, el sistema Googlebot pasaba bastante tiempo rastreando esa parte que realmente no nos traía no nos traía visitas. Así de primeras, viendo esta fotografía, la cosa que tiramos es, vale, necesitamos incrementar la velocidad de rastreo en aquellos sitios que nos impactan positivamente en nuestro negocio, en nuestra capacidad de captar visitas.
Del crawling de OnCrawl, lo que sacamos son unos hints, unas pistas muy, muy interesantes, ¿no? Por un lado sacamos que teníamos en secciones con el 0,97 de tráfico orgánico, es decir, menos de un 1% de la web de tráfico orgánico, y sin embargo un 20 de hits de Google. Y en la otra, en la sección segunda, como veis ahí, teníamos 6,16 de tráfico orgánico y 11% de hits de Google. Esto ya empieza a darte una pista. Esto ya empieza a darte una pista porque tú dices, vamos a ver, ¿por qué con un 1% de tráfico orgánico tengo un 20% de hits de Google? Aquí Google está perdiendo el tiempo. Vale, ¿cómo? Así la primera idea es, vale, pues nos cargamos estas dos secciones, quitamos de en medio estas dos secciones. Bien, sí y no, porque claro, este es el impacto que tienen las secciones dentro del tráfico orgánico, pero siempre el SEO es pasta, el SEO es dinero, el SEO es negocio, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en qué hacemos. ¿Por qué? Porque, fijaros, el 0,97 de tráfico orgánico impacta en un 0,82 de impactos publicitarios e impacta un 0,60 sobre los impactos publicitarios sobre el total de esta web. Y sin embargo, en la segunda parte tenemos que un 6,16% de tráfico orgánico impactaría en un 3% de impactos publicitarios sobre el total. Bien, entonces, cuidado con quedarnos solamente con una parte de la fotografía, porque el SEO es, antes de nada, dinero. Así que vamos a buscar aquellas URLs que podamos eliminar de una manera efectiva. ¿Qué hicimos? Primero, decrementamos y optimizamos las paginaciones, quitamos, redireccionamos y arreglamos el tema de las canonicalizaciones. Como os he dicho antes, la parte de canonicalizaciones hay que tener mucho cuidado porque con la parte de canonicalizaciones podemos tener muchos problemas. Ya sabéis que vosotros podéis decir o vosotros podéis querer que Google os coja como canonical una determinada URL y que sin embargo Google coger otra URL porque lo estima oportuno. Hicimos también una canonicalización de imágenes, trabajamos la eliminación del linkado interno redundante. Ojo, cuando tenemos una página web, tener muchos enlaces a la misma URL no es correcto, no es relevante. Estamos ahí diluyendo mucha parte de la potencia de nuestra página web. Así que lo que hicimos fue eliminación del linkado interno redundante. Sitios que a lo mejor teníamos en una misma página, teníamos 10 enlaces a la misma sección, ¿no? Bueno, pues eso lo eliminamos para mejorar el rendimiento de la potencia de posicionamiento de cada una de las URLs, encaminándola a los enlaces exactos que queríamos posicionar. Rebajamos la profundidad con el cambio de etiquetado. Lo que hicimos fue redefinir el etiquetado de tal manera que artículos que estaban etiquetados de una manera se etiquetaron de una manera mucho más óptimas, con lo cual rebajamos en el número de URLs, quitamos muchas etiquetas que no eran rentables, que no eran funcionales, quitamos esas etiquetas no rentables y organizamos la parte del etiquetado de una forma mucho más eficiente. Y bloqueamos a través del robot TXT aquellas URLs que queríamos que Google no entrara y a través del MetaName Robots No Index aquellas URLs que queríamos desindexar. Ya sabéis que si una página web tiene el robot TXT bloqueando una URL, esa URL da igual que tenga no index o index, que no lo va a ver. Con lo cual buscamos siempre revisar esa parte e intentar que el usuario, que el bot no se fuera de donde se tenía que ir y que no entrara a donde no tenía que entrar. ¿Cómo quedó la cosa? Hombre, no estaría aquí si la cosa hubiera quedado mal. ¿Recordáis? Esta era la foto inicial. Fijaros donde teníamos el bloque de series, que es el bloque superior, y teníamos el bloque de noticias, que es el bloque más grande de la raya roja más grande. La teníamos ahí súper hinchada. Claro, las visitas siguen siendo esas URLs, con lo cual
lo que teníamos que buscar siempre era mejorar el tiempo y lo que hacía Google dentro de nuestra página web. Mirad, fijaros la diferencia. Perdón, me he ido. Disculparme que me he ido. A ver si puedo volver. Bien, me he ido al principio, disculparme. Con lo bien que iba de tiempo. A ver. Bien, fijaros. Mirad la diferencia entre el crawling anterior y el crawling posterior. ¿Veis? Como la sección de noticias era la sección que más me interesaba trabajar, cogimos y trabajamos para que pasara mucho más tiempo. Y además cogimos para que pasara mucho más tiempo por las fotografías. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros la diferencia entre el bloque de fotografías, que es el 1, 2, 3, 4, 5, que es el quinto. El bloque de fotografía, la diferencia entre el crawling de la fotografía y el pequeño tráfico de Google. ¿Sabéis por qué hicimos eso? Porque las fotografías nos traían mucho tráfico de otros buscadores, sobre todo de Pinterest. Entonces nos interesaba que Google pasara mucho tiempo navegando por nuestras fotografías para después poder pasarlas a Pinterest y que las fotografías posicionaran. Esta es la foto del inicial al final, para que os quede más claro. Pasamos de tener 2 millones de páginas en la estructura a tener 1.800.000. No hay mucha diferencia, pero esos 120.000 URLs menos supusieron un gran cambio. Fijaros, decrementamos el número de URLs indexables, decrementamos también el número de URLs no indexables por el MetaRobots, porque lo que me interesaba era no indexarlas, por eso incrementamos el número de URLs bloqueadas. ¿Y en qué se transformó todo esto? Pues esto se transformó en un paso de 4,8 millones a 7,1 millones de visitas. A veces, eliminar URLs es mucho mejor que crear URLs nuevas. Si además le sumamos lo que os va a enseñar Nicolás a posteriori, vais a tener una estrategia de SEO ganadora. Y creo que, exceptuando unos 15 segundos de más, creo que he hecho mis 25 minutos. Excelente, y excelente el timing, Fernando. Muy buena presentación, muchos insights para anotar. Admito que me anoté algunas cosas también, así Fantástico. Que vamos a hacer algunas consultas que nos fueron dejando la gente en el chat para ir respondiéndolas. Perfecto. Carla nos preguntó, cuando hablamos de relevancia de la URL, ¿nos referimos a la autoridad de dominio? Vale, si autoridad no es Domain Authority, que es una métrica que tiene Google, que tiene Moz, sí. Me refiero a la autoridad del dominio. Me refiero a la relevancia que tenga un determinado dominio para una determinada temática. Bien, bien, perfecto. Después, Agostina nos preguntó qué es una canonical. Una canonical, cuando tú tienes dos URLs y las dos URLs son iguales, lo que busca Google es que tú le digas cuál de las dos URLs son la original o cuál de las dos URLs es la correcta. Entonces, con el canonical es una línea que colocas dentro del HTML de tu web y le dices, oye, yo soy una copia, a mí no me posiciones, a quien tienes que posicionar es a esa otra URL a la cual le apunta el canonical. Es una herramienta que solamente entienden los bots, pero que, ojo, que las canonical las carga el diablo y mejor. Si puedes no tener dos URL duplicadas, mejor. Si las tienes que tener por lo que sea, tienes que utilizar el canonical. Buenísimo, buenísimo. Tomamos el consejo entonces. Tenemos después por acá Sandra que nos pregunta, ¿cuál sería un número ideal de URLs prioritarias a posicionar? No puedo decirte un número porque ¿cuántas URLs tiene tu página web? No puedo decirte un número porque cada URL, para nosotros en Raíz, cada URL tiene que ser posicionable por sí misma. Cada URL que existe en mi página web tiene que tener un porqué. Y cada URL que tiene mi página web tiene que tener una
palabra clave o un término por el cual tiene que posicionar. Tenéis que buscar siempre ser capaces de definir a cada una de las URLs de vuestra página una keyword, un enegrama, una palabra clave a posicionar. Entonces, ¿cuántas URLs? No. Todas las URLs de tu página web tienen que ser posicionables. Buenísimo, perfecto. Tenemos una pregunta más que nos dicen, ¿cuándo conviene eliminar y cuándo hacer una redirección 301 a un contenido parecido? Bien. Si el contenido 301... a ver, ¿cuándo conviene eliminar y cuándo conviene hacer una redirección 301? Una redirección 301, sobre todo cuando la URL posiciona o recibe enlaces. Cuando la URL posiciona o recibe enlaces y necesitas unificar esas dos URLs, para unificar esas URLs lo mejor que puedes hacer es hacer una redirección 301 de la URL que no quieres a la URL que sí quieres. ¿Cuándo es importante eliminar? Cuando primero no tienes URL a la cual llevar y esa URL en sí misma no es importante. Si esa URL, por ejemplo, tiene enlaces, no te aconsejo eliminarla, te aconsejo redireccionarla a lo más parecido y si no existe algo parecido, vas a dar un soft 404, que es un error 404 leve, pero tendrás que redireccionar o bien a una categorización superior, o bien a la home, o bien a una URL similar, aunque no igual. Perfecto, súper claro. Y tenemos la última pregunta de Camilo que nos dice, ¿por qué Google puede desindexar URLs de una web si no tiene indicaciones en robots y están indicadas en el sitemap? Bien, a ver, ¿por qué Google puede desindexar URLs? Nosotros nos encontramos, no sé el por qué, nosotros nos encontramos alguna vez, a ver, dos URLs, ¿vale? Una URL con un canonical a esta otra URL. Esta URL no tiene, esta URL tiene index, ¿vale? Esta URL está indexable. Esta URL tiene un canonical apuntando a esta URL. Y esta URL, además de tener un canonical, está bloqueada en el robots.txt o tiene un metaname robots. Pues nos hemos encontrado a veces que lo que teníamos en la URL de destino se traspasaba a la URL receptora. No siempre nos hemos encontrado eso. Nos lo hemos encontrado solamente 3 veces a lo largo de nuestra historia. Claro, así en general es muy complicado el definir, ¿no? Así en general es muy complicado el contestar a una generalidad. Puedes intentar buscar si tienes algún tipo de URL que canibalice o bien internamente o bien externamente. Suele ser también una cuestión bastante común. Cuando tú tienes la doble URL, tu contenido está en otra URL, imaginaros, yo escribo un artículo sobre una ciudad y resulta que un diario de tirada nacional muy importante coge el mismo artículo y lo publica. Puede llegar a desindexarme mi contenido porque lo considero un contenido duplicado de la URL principal. ¿Vale? Buenísimo, buenísimo. Fernando, muchísimas. Sí, Había una pregunta que si sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. perfecto, Había una buenísimo. pregunta porque el caso práctico es cierto que es del 2019 y sí, sigue funcionando. Bien, leemos 2 preguntas más y continuamos con Venga, la charla de Nico, así no nos sí. atrasamos después con los tiempos. Elisa nos consultó, ¿recomendarías eliminar todas las URLs con una posición muy avanzada? Entre paréntesis, nos aclara contenido de blog, por ejemplo. Pero si está, entiendo que es una posición muy avanzada, quiere decir que es una posición 40, 50, 60, ¿no? Avanzada no quiere decir del 1 al 10, ¿no? Exacto, yo entiendo lo mismo. De última, Vale. Elisa, aclararnos en el chat. ¿Por qué no mejoras el contenido? ¿Por qué no mejoras el contenido? Si está muy atrás en el posicionamiento es porque la URL no tiene el contenido que responda a esa intención de búsqueda o no tiene bien la intención de búsqueda asociada. Con lo cual, ¿por qué no haces una modificación del contenido para que tenga un contenido que responda mucho mejor a la intención antes de eliminarla porque sí?
Ahora, si no posicionas ni para atrás ni por ninguna keyword y demás, lo mismo te sale más rentable el eliminarla, porque lo mismo también estás trabajando o sobreescribiendo o canibalizando una URL de tu propia página web y por eso tu post no posiciona. Eso suele ser bastante común, por ejemplo, en e-commerce, que tienen blogs y fichas de producto que trabajan la misma keyword, que Google, por el domain diversity, solo te posiciona una de las URLs. Entonces, o te posiciona una o te posiciona otra. Así que quizás lo que habría que ver antes de eliminarla es si efectivamente bueno, lo que tiene no vale. Perfecto, perfecto. Y ahora sí tenemos la última pregunta de Fernando, que nos dijo, ¿qué pasa con un marketplace que cuenta con muchas URLs? No, la pregunta ¿cuál es? ¿Qué pasa con un marketplace? Nada, pues habrá que trabajarlo también, ¿no? Perfecto. Y O sea, posicionar las sí, es URLs que, claro, es que me falta información en la pregunta, ¿no? Un Claro, ahí marketplace nos que tiene... aclaró, ¿cómo elegirías? ¿Cómo elegirías? Pues un marketplace con muchas URLs, entiendo que lo primero que haría sería unificar. Cuando tengo un marketplace, lo primero que haría sería unificar. ¿Qué significa unificar? Que si tengo varios vendedores trabajando con el mismo producto, lo que haría sería unificar en el mismo producto. Cuando no pueda hacer eso por H o por B, por lo que sea, lo que podemos hacer es definir unas URLs que engloben a todos los productos a modo de pseudo categoría. Por ejemplo, imaginaros iPhone 6S blanco. Entonces hacer una pseudo categorización de iPhone 6S blanco y trabajar dentro de ese iPhone 6S blanco todo el contenido y no indexar las URLs de producto. Cuando tú tienes muy poco control sobre el marketplace o sobre las URLs del marketplace, muchas veces lo mejor es directamente no indexar las URLs finales. O por ejemplo, esto suele pasar también en tiendas donde la reposición de productos casi no se da. Por ejemplo, en tiendas de última moda. Tiendas de última moda, si yo me compro un bolso por $6.000, no quiero el bolso del año pasado, quiero el bolso de este año. Y el bolso del año pasado desaparece de mi página web. Entonces, buscar siempre el manejar de una forma muy eficiente toda esa gestión de URLs que no están o que no van a volver. Buenísimo, Fernando. Bueno, imagino que quedan igualmente muchísimas preguntas, así que Fernando les dejó ahí, como ven en pantalla, todas sus redes sociales para que puedan escribirle, puedan seguirlo, suele compartir información de muchísimo valor, así que yo les aconsejo que lo sigan. Lo mismo con todo el equipo de OnCrawl, cualquier duda que tengan pueden escribirles por redes sociales, por su sitio web. La verdad que está buenísimo todo lo que tienen para ofrecer, así que también les aconsejo que puedan seguirlos a ellos. Y ahora sí, mil millones de gracias, Fernando, por A sumarte. Un vosotros, placer un verdadero haberte placer para tenido mí. hoy. Un Vamos verdadero ahora placer, sí muchísimas gracias. a vos, por favor. Ahora sí vamos a escuchar la segunda charla del día. Nicolás Miloch nos va a contar cómo trabajar una estrategia de interlinking que viene súper unido a esto de, ya sabemos qué hacer con nuestras URLs, ahora cómo trabajamos la estrategia de interlinking interna. Nico, ¿estás por ahí? Acá estoy. Buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien por acá, Bien. con ganas de escucharte cómo seguir trabajando esta estrategia. Vamos a eso. Ahí les comparto pantalla. Buenísimo, todo tuyo. Ahí se puede ver bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, como dijo Jimmy, mi nombre es Nicolás Miloch. Antes que nada, bueno, un gusto, gracias por estar en este webinar. Trabajo en Punto Rojo como SEO Strategist y hoy les voy a hablar sobre cómo trabajar una estrategia de interlinking. Antes debemos repasar qué es lo que es el interlinking. Son enlaces que van desde una página hacia otra dentro de un mismo dominio. De una página A una página B. La implementación de una estrategia de interlinking nos va a permitir el crawleo y la indexación de estas páginas, la distribución de la autoridad dentro del sitio web. Ahora más adelante les voy a explicar lo que es la autoridad, mejorar el tiempo de permanencia del usuario y establecer una jerarquía que facilita el entendimiento tanto de los usuarios como de Google, de nuestra página, ¿no? ¿Por qué es tan importante para SEO
plantear una estrategia de interlinking. Es un factor clave para la distribución de autoridad, como les mencioné, dentro de un sitio. En la home, generalmente va a ser la página con más autoridad que tengamos. Transmite esta autoridad hacia el resto de las páginas a través de los enlaces internos. A su vez, cada una de estas páginas va a contener otros enlaces internos hacia terceras páginas. Todo esto es lo que forma, ¿no? el enlazado interno. Podemos ver que la homepage la pensamos como una jarra de agua. Cada vez que nosotros sumamos un enlace interno hacia otra página, dentro del mismo dominio, hablando siempre, ¿no? Vamos a estar dividiendo esta autoridad, ¿no? Entonces, mientras más enlaces internos sumemos a la homepage, menos poder va a tener ese enlace interno. Esto es algo que tenemos que tener súper en cuenta a la hora de pensar nuestra estrategia. Google utiliza estos enlaces para descubrir contenido en el sitio, clasificarlos en los resultados de búsqueda, ¿no? Utiliza los enlaces internos para recorrer cada vez que nosotros sumamos un nuevo contenido, lo recorre y lo indexa, ¿no? Si una página recibe muchos enlaces, esto es señal de Google para que se trata de un artículo importante o de gran valor, ¿no? Esto cuenta tanto para enlaces internos o para enlaces externos. En este caso, bueno, vamos a estar hablando de lo que es los enlaces internos, porque es algo que podemos controlar dentro de nuestro sitio web. Los enlaces externos son los que vienen de otros dominios, son enlaces que vienen desde otras páginas recomendadas hacia nuestro sitio, ¿no? Entonces, los vínculos internos adecuados no solo nos van a guiar a los visitantes, sino también a Google por nuestras páginas más importantes. Esto nos ayuda a que el contenido rankee mejor y a posicionar nuevo contenido que subamos, tanto productos en el caso de un e-commerce o notas de blog en el caso de, bueno, una página institucional. Puede ser un e-commerce también que estemos trabajando el blog. Entonces eso es importante. ¿Qué tipos de enlaces internos tenemos? Podemos utilizar enlaces internos en cualquier parte del sitio, cualquier parte de la página. Tenemos en el menú, en el sidebar, en el footer, en los breadcrumbs. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero principalmente los vamos a clasificar en dos sitios, en dos tipos: los enlaces internos de navegación y los enlaces internos contextuales. Los enlaces de navegación son los que forman parte de la estructura del sitio. En este caso, el ejemplo de la imagen es un menú de navegación de la página de Rebook. Es algo que tienen todos los sitios. Menú de navegación, tienen un footer, algunas veces tienen un sidebar. No sé si han visto la página de Amazon. No tiene un menú de navegación arriba, sino que lo tiene en un costado. Estos tipos de enlaces se encuentran, bueno, como dije, en todos los sitios y sirven de ayuda para que los usuarios puedan navegar a través del sitio fácilmente, ¿no? Y después tenemos los enlaces contextuales. Estos son importantes, ya que, bueno, como dice la palabra, los enlaces contextuales son más útiles porque Google puede entender el contexto, ¿no? de este enlace. Están ubicados dentro del contenido del sitio. Por ejemplo, la captura esta de imagen es una ficha de producto, una descripción de una categoría, ¿no? De una categoría de gaming. Pueden ver que hay enlaces internos a Minecraft, a PlayStation, a Marvel. Son los enlaces internos que nosotros podemos incluir, tanto, bueno, en una ficha de producto como en un artículo de blog. Todos estos enlaces, en este caso, van hacia páginas de producto. En un blog pueden ir hacia otras notas con temáticas relacionadas. Pasemos a las mejores prácticas que tenemos que tener. Primero necesitamos hacer una auditoría de nuestro sitio para poder detectar y resolver los problemas que tenemos actualmente en lo que es el enlazado interno. Y a su vez también buscar nuevas oportunidades para la optimización de una estrategia acorde, ¿no? A esto. ¿Cuáles son los principales y los más comunes? Enlaces internos con error 404, páginas huérfanas, enlaces internos hacia páginas con redirecciones.
redirecciones ya sea 301, 302, bucle de redirecciones, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Páginas con demasiado o muy pocos enlaces internos y páginas importantes con gran profundidad. Comenzando con las herramientas que generalmente utilizamos, ¿no? Para la auditoría hay un montón, hay un montón. En este caso les voy a estar mostrando específicamente Href. La verdad que si tenemos acceso a una herramienta como esta, vamos a poder acceder a la auditoría de sitio. Y ahí vamos a poder recolectar todos estos tipos de datos de los errores que les mencioné anteriormente. Hay una prueba gratuita de 7 días por $7, entonces nada, podemos utilizar eso para auditar nuestro sitio fácilmente, ya que bueno, es una herramienta paga. Screaming Frog tiene una versión gratuita, pero bueno, tiene un límite de URLs, tiene un límite de crawleo, pero la verdad que es una muy buena herramienta para realizar auditorías técnicas, tanto como auditar redirecciones, enlaces rotos, identificar contenido duplicado y mucho más. Bien, vamos a pasar a los errores. 404. Estos errores empeoran mucho la experiencia de usuario y también desperdician el presupuesto de crawleo. Es lo que Fernando mencionó anteriormente sobre el crowd budget. Más que nada impacta mucho en los sitios grandes, como él dijo, ¿no? Para poder acceder a esto, dentro de Href vamos a lo que es auditoría del sitio, páginas internas, pestañas con problemas y vamos a las páginas 404. Ahora les voy a mostrar dentro de la página. Bien, acá podemos ver un listado de las páginas 404 de la página del dominio punto rojo, ¿no? Entonces detectamos estas páginas que están con errores 404, en este caso son pocas, y nos fijamos, esto es lo importante, el número de enlaces entrantes que tiene esta página. En este caso, bueno, tenemos poco, pero como aparece en el ejemplo, tenemos estos casos en donde tenemos una página con 233 enlaces internos. Es una página que da 404, que significa que hay 233 enlaces hacia esta página que está dando 404. La verdad que esto no nos interesa, nos perjudica y es algo que hay que corregir, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Primero, detectar por qué esta página da error 404. Si fue algo intencional o si fue algo que alguna falla en la página se eliminó por error. Entonces primero detectar eso. En el caso de que sea una eliminación de página intencional, ver de redirigir esta página para que no aparezca un 404, lo redirigimos hacia, ya sea hacia la home o dependiendo de la temática del sitio, ¿no? Dependiendo de la temática de la página en sí. Buscamos generalmente una página con contenido relacionado. Eso nos va a permitir que Google entienda y diga, bueno, a ver, esta página está hablando de X tema, pero se acaba de redirigir a otra página que habla de este X tema también. Entonces, está ok. Después pasando a las páginas huérfanas. Sucede mucho, estos dos errores están bastante vinculados cuando eliminamos una página accidentalmente, o bueno, intencionalmente, generalmente. Cada página tiene enlaces internos hacia otras. Sucede que por ahí borramos una página, un eslabón de toda la red de interlinking y dejamos a una página huérfana, que significa que es una página que no tiene ningún enlace entrante. Sucede muy poco, pero en los sitios grandes se ve bastante. Entonces, es importante detectar estas páginas, ya que si son páginas importantes, de cara, bueno, a nuestro negocio, si son páginas que realmente nos interesa posicionar, Google no puede rastrearlas y no puede indexarlas tampoco. El usuario tampoco va a tener forma de llegar a estas páginas. Entonces, nada, es importante detectarlas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con el informe de auditoría de Href es bastante sencillo.
nos vamos a la parte de links y después a las pestañas de problemas, y ahí vamos a encontrar, en caso de que tengamos páginas huérfanas, el listado con todas las páginas huérfanas. ¿Cómo solucionamos esto? Simplemente agregando un enlace interno hacia estas páginas. Cuando yo digo, bueno, agregar enlaces internos, siempre tratar de hacerlo desde una página que esté relacionada. No vamos a enlazar una página que habla de una temática X hacia una página que habla de una temática Y. Siempre tratar de generar la red con temáticas relacionadas, ¿no? Después, tenemos enlaces internos hacia páginas con redirecciones. Esto es lo más común que vamos a ver, redireccionamientos 301, que son redireccionamientos permanentes. Pero cuando nosotros estamos haciendo este tipo de auditorías, nos interesa que los enlaces vayan directamente a la página final, no pasen por ninguna redirección. Entonces nos interesa cuando hay enlaces que van hacia una página con redirección, nos interesa cambiarlo y poner hacia la página final. También tenemos redirecciones en cadena, que significa que tiene varios 301, por ejemplo. Entonces, en este caso siempre es importante, cada vez que controlemos y auditemos los enlaces internos, que vayan hacia la página final, no vayan hacia a una página con redireccionamiento. Esto lo podemos ver en Href, en auditoría del sitio, en redirección y pestañas con problemas. Les muestro rápidamente cómo el listado de URLs, en este caso también es de punto rojo, de todas las páginas con 301, y vean este caso, no sé si se alcanza a ver, tenemos esta página, la página de Shop, tiene una redirección 301 hacia hacia otra página de Shop, pero con un slash al final, ¿no? O sea, son dos páginas diferentes, Google la interpreta como dos páginas diferentes. Pero tenemos 1631 enlaces internos hacia la página que tiene el 301. Entonces, una forma de solucionar y optimizar esto es que estos 1631 enlaces vayan directamente a la URL final y no vayan a la URL con la redirección. Bien. Pasamos a páginas con demasiado contenido o muy pocos enlaces, con demasiados o muy pocos enlaces internos. En este caso lo que queremos detectar y evitar es que las páginas menos importantes, las que consideremos que no son tan relevantes a nuestro negocio, pero bueno, están ahí para traernos tráfico, quizás alguna temática secundaria que queramos posicionar pero que no es relevante en sí. Nos interesa que no se estén beneficiando de un mayor número de enlaces internos que las páginas que más relevancia tengan. ¿A qué voy con esto? Si tenemos una página que realmente nos importa de cara a nuestro negocio, asegurémonos de que es la página con más enlaces internos que tenga y no una página X, que realmente nos da igual si nos da igual de cara a nuestro negocio, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Cómo detectamos esto? En la auditoría de sitio vamos a páginas internas y vamos a las páginas con Status to Code 200. O sea, son páginas que no tienen ninguna redirección ni dan ningún error 404. Acá les voy a mostrar rápidamente. A ver si puedo acceder. Bien. Este es el listado con páginas 200. Vamos a ordenar por número de enlaces entrantes. En este caso tenemos esta página que tiene 331 31 enlaces entrantes. Acá me gusta poner el filtro de páginas no indexables, que significa que son páginas que no van a indexar en Google. Entonces no nos interesa que tengan un número grande de enlaces entrantes. Son páginas que no van a posicionar. En gran parte son páginas internas del sitio. Entonces no nos interesa desperdiciar estos enlaces internos de cara a Google, ¿no? Entonces es bueno tener en vista estas páginas para que esto no suceda.
Después, páginas importantes con gran profundidad. ¿Qué significa que tengan gran profundidad? Google ingresa por la home generalmente, puede ingresar por cualquier página de nuestro sitio, pero supongamos el ejemplo de que ingresa por la home. Ingresa hacia una categoría. Esa sería profundidad 1. Esa categoría estaría ubicada en profundidad 1. Después, el Googlebot dentro de esa categoría accede a una subcategoría. Esa subcategoría sería profundidad 3. Profundidad 2, perdón. Y esa subcategoría, si pasamos a un producto, sería una profundidad de 3. A eso me refiero cuando hablamos de profundidad. Entonces, es importante que en nuestras páginas importantes, páginas que queremos que tanto el usuario como Googlebot recorra y llegue fácil, que no tengan más de una profundidad de 3. En este caso, si estas páginas son realmente importantes para nosotros, que estén en una profundidad 7, nada, realmente es algo a corregir, ¿no? Generalmente Google va a tener dificultades para encontrar alguna de estas páginas en caso de que la profundidad sea mucho mayor y como resultado de esto no las indexe o no las recorra de la manera que nosotros queremos. Dentro de Href, en auditoría del sitio siempre vamos a páginas internas y es el mismo reporte con el que revisamos la cantidad de enlaces internos. En este caso nosotros revisamos los enlaces internos y los ordenamos de mayor a menor. En este caso vamos a ordenar de mayor a menor la profundidad de estas páginas. Entonces la idea es acá exportar, hacer un listado en Excel si quieren y revisar estas URLs. Si realmente nos interesa modificar esto para que la profundidad sea menor y que Google tenga mayor facilidad de recorrerlas. Nuestra estrategia de interlinking. A partir de esta auditoría, donde vamos a poder detectar y resolver estos problemas, la idea a plantear a partir de acá es profundizar un poco más, ¿no?, en nuestra estrategia. Una vez realizada la auditoría, vamos a identificar las páginas más importantes. Eso es algo esencial. Realmente necesitamos identificar cuáles son las páginas relevantes, las páginas que sabemos que nos va, en el caso de un e-commerce, productos que nos va a traer más conversión. Después, optimizar un texto de anclaje, el anchor text. Después vamos a ver implementar breadcrumbs y vincular estratégicamente desde nuestra home. Después un bono de cómo encontrar oportunidades de enlaces internos en Google. Bien. Para identificar las páginas más importantes de nuestro sitio, una de las maneras más sencillas es yendo al Site Explorer de Href y buscamos el dominio y buscamos páginas por enlaces, mejores páginas por enlaces. Les voy a mostrar acá rápidamente. Bien, en este caso usé el ejemplo de Musimundo. Buscamos el dominio y vamos a páginas mejor por enlaces. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Es el rating de la URL, ¿no? Mientras mayor sea, acá podemos filtrar por enlaces externos, enlaces internos. En este caso, bueno, estamos viendo los internos. Estas son las páginas que más autoridad tienen, que más peso tienen dentro de nuestro sitio. Entonces, si realmente estas páginas son las que a nosotros nos interesa y sabemos que son páginas que nos convierten mucho, perfecto, está genial. Tengámoslas en cuenta a la hora de nuestra estrategia. Podemos ver acá también la parte de los enlaces. Bueno, se me salió la herramienta. La parte de los enlaces externos, podemos ver que también generalmente van a ser las mismas URLs. Eso es algo que va muy de la mano. Los enlaces internos y externos van a determinar, ¿no?, la autoridad de la página en sí. Otra forma, en caso de que no tengamos el acceso a la herramienta, podemos usar Google Search Console. No vamos a tener
un número como, el rating de la URL, como nos muestra Href, pero vamos a tener una idea de qué peso tiene nuestra URL en el sitio. Vamos a la parte de enlaces, enlaces externos y páginas más enlazadas. Acá Google nos tira Perdón, voy a presentar si se ve mejor. Bien. Tenemos un listado de todas las URLs con más enlaces entrantes externos, ¿no? Entonces tenemos que la home, lógicamente, va a ser la que más backlinks tenga. Después tenemos el blog. Y bueno, después tenemos otras URLs. Entonces con esto podemos tener una idea de las URLs más importantes de nuestro sitio. Después, optimizar el anchor text. ¿Cómo revisamos el anchor text y cómo podemos encontrar nuevas oportunidades? A ver, hay algunas cosas que tenemos que considerar acá para tener los mejores resultados. La variedad. Aunque el uso exacto de una keyword para el anchor text no sea una práctica que se penalice, muchas veces no resulta natural, ¿no? Entonces intentamos diversificar los textos de anclaje siempre que sea posible, manteniendo el foco en el término específico. Y la longitud. Generalmente cuando usamos anchor text con keywords long tail, keywords más largas, quizás un poco más específicas, nos puede ayudar mucho la clasificación para este término específico. Después, la implementación de breadcrumbs es realmente importante. Google menciona explícitamente que los breadcrumbs son buenas prácticas, no solo en los e-commerce. Hoy en día, bueno, si utilizan un CMS como WordPress, la mayoría de las plantillas vienen con un breadcrumb. Es importante revisarlo, que esté ok, que esté optimizado, que sea lo más específico posible. Ya que, bueno, no solo sirve de cara a Google, sino para el usuario. El usuario navega mucho por los breadcrumbs, tanto en un e-commerce como en un blog, por ejemplo. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Si nuestro sitio no tiene o no están correctamente implementados, es algo que tenemos que ver. Esto mejora mucho lo que es el interlinking. Después, vincular estratégicamente desde nuestra home. Sabemos que la home generalmente va a ser la página con más autoridad. Así que en el caso de, bueno, esta captura es un e-commerce, es importante que a la hora de que carguemos nuevos productos o si tenemos secciones que tienen ofertas, eh, pongámosla en la home. Si tenemos productos con descuentos también pongámoslo. Es algo que no solo de cara al usuario, el usuario va a entrar a la home y va a ver estos productos con descuentos, va a ver estas marcas que realmente queremos potenciar, sino que al estar directamente vinculadas a la home, nos va a ayudar mucho a posicionar para X keyword que estemos tratando de posicionar, ¿no? Y después tenemos el bonus, encontrar oportunidades de enlaces internos con Google, ¿no? Vamos a ver el caso de un blog, el blog de OnCrawl. Queremos o tenemos, vamos a escribir una nota específica sobre Python, ¿no? Entonces, la subimos, pero queremos saber desde dónde podemos enlazar en nuestro sitio esta nueva nota. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un site del blog de nuestro sitio y, entre comillas, la keyword que utilizamos en esta nueva nota, ¿no? En este caso, Python. Queremos buscar notas que ya se hayan subido a nuestro blog y que hablen de la misma temática. Entonces, en Google ponemos site on crawl y nos va a tirar todo el resultado de las notas relacionadas a Python, ¿no? Entonces ya tenemos un listado de notas que podemos enlazar hacia la nuestra. Generalmente estas van a ser notas que ya tengan una autoridad, van a ser notas que ya hace un tiempo que están subidas, y si hemos trabajado bien el interlinking, son notas que nos van a ayudar a posicionar esta nueva nota que nosotros subamos. Siempre y cuando mantengamos esta temática, ¿no? Si estamos hablando de JavaScript y no va a ser tan conveniente vincular hacia una nota de Python, ¿no?
Bien, eso sería todo. Tengo un poquito de tiempo, así que les voy a mostrar Screaming Frog, cómo podemos utilizarla. La verdad que es una herramienta fantástica. Si no me equivoco, ahí deberían poder ver bien. Ahora estamos viendo la presentación, Nico. No vemos Ok, Screaming Frog. ok, a ver. Un segundo. Bien, ahí deberían estar viendo. Perfecto. Bien, perfecto. Esto es Screaming Frog, seguramente, bueno, muchos ya la conocen, si muchos no, nada, es una herramienta, no es tan intuitiva como Ahrefs, pero la verdad es que es súper poderosa. En este caso, yo crawleé el sitio de Punto Rojo, les voy a mostrar cómo es la configuración eh, para, a ver, la configuración, la que viene por defecto sirve, si quieren como limarlo un poco y especificarlo un poco, la configuración que tienen que hacer es dejar todo tal como está y configurar acá, marcar estos 4 puntos. Después de esto, si realmente quieren saber, me pueden escribir y les paso la configuración como la tengo configurada yo acá, ¿no? Y dejamos todo esto. Realmente lo que nos interesa es el page title, meta description, meta keywords H1, H2. Todos estos campos, la verdad que no nos interesan. Nos interesa realmente ver los enlaces internos de las páginas. Le damos a aceptar y vamos a crawlear. Una vez que crawlemos, acá en Start, nos va a tirar todo un listado de URLs del sitio. Acá podemos ver fácilmente todos los puntos en los que estuvimos trabajando con Href. Por ejemplo, las páginas con el error 404. Vamos a tener una columna con el status code. Fíjense que tenemos las mismas 6 URLs que nos tiraban 404 dentro de Href, ¿no? Entonces podemos ver lo mismo con esta herramienta, podemos ver los enlaces internos también y podemos ver la profundidad de rastreo, la profundidad del crawleo. Entonces esto es súper importante. También podemos ver las redirecciones. Si tenemos páginas 302, una redirección temporal, es una página que realmente nos interesa. En este caso tenemos solo 2 enlaces internos, pero si es una página que tiene más enlaces internos, revisarla y chequear estos enlaces internos para ver eh, si los podemos corregir hacia la página final, ¿no? Y algo que utilizo mucho yo es ir a visualizaciones y Force Direct Crawl Diagram. Acá nos va a aparecer una... A ver si aparece. Bien. Bien, ahí deberían de estar viendo. Este es el diagrama de interlinking que tiene el sitio. Esto es, no sé, es una herramienta súper visual que la verdad que está muy bueno. Podemos ver los niveles de profundidad del sitio. Podemos ver si estas son URLs que nos importan realmente y que estén en una profundidad tan alta. Cuando nos ponemos sobre el cursor nos tira todos los datos. Nos tira la dirección de URL, el título, eh, la profundidad justamente, los enlaces internos que tiene. Entonces con esto podemos ver el estado general, ¿no? de nuestro interlinking y ver puntos de mejora. Por ejemplo, este es el blog. Y podemos ver a ver cuáles son las notas que están a mayor profundidad, si son notas que queremos potenciar o buscar la forma de vincularlas directamente desde este nodo. Entonces, nada, con esta herramienta la verdad que podemos ver esto y podemos tomar decisiones a partir de este diagrama que la verdad que está buenísimo, nos tira toda la data de cada nodo, ¿no? Así que bien, eso sería todo. Bien, Nico, muchísimas gracias. Creo que hoy de verdad nos vamos con un montón de información para empezar a trabajar en todos nuestros sitios. Así que vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en el chat. Sandra nos preguntó, ¿cuál sería una autoridad considerable para... No, perdón, leí cualquier pregunta.
¿Cómo podría encontrar URLs huérfanas con streaming para poder mejorar el interlinking? Bien, con Screaming Frog es un poco más complicado el proceso. No lo mostramos acá particularmente, pues es necesario vincular con Google Analytics y es necesario configurar el crawleo específico para que pueda detectar estas URL huérfanas. Se puede hacer, se puede hacer. em, la página de Screaming Frog tiene un tutorial específico sobre eso. La verdad que está súper claro, entonces esa es la forma. Es necesario vincular Google Analytics y a partir de ahí configurar el Spire con esta configuración, bueno, que nos recomienda Screaming Frog. Bien, bien, buenísimo. Después nos preguntan, cuando publico un artículo nuevo en el blog, ¿en cuántos artículos recomiendas que lo linkee? A ver, eso está muy asociado a esto, ¿no? Si nosotros vemos que tenemos muchos artículos de una misma temática, lo ideal sería primero ver qué autoridad tiene cada uno de estos de una misma temática. La verdad que no hay un número específico de enlaces que se tienen que destinar hacia un artículo. Siempre hay que ir viendo el- las notas, el contenido que ya tenemos y, y la autoridad que tiene cada uno de este contenido. Entonces, no hay un número específico. Esta técnica, la verdad que está buena y podemos detectar las páginas, bueno, con mayor autoridad y eso nos va a ayudar bastante. Bien, perfecto. Después Agustín nos pregunta, ¿por qué perjudica enlazar a páginas que no indexan? ¿Cómo debería solucionarlo? Bien, no es que es perjudicial, sino que em, no nos interesa. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Primero revisando cuáles son las páginas que están enlazadas que no indexan. Como mencioné, muchas veces son páginas internas. Está ok que haya enlaces internos hacia estas páginas internas porque el usuario puede llegar. No hay forma de eliminar todos los enlaces internos de un login, por ejemplo, de un iniciar sesión. Siempre van a estar. La clave es reducir esto, que no esté en todas las páginas. Eh, entonces, la idea es, eh, bueno, detectarlas em, y reducirlas. No recomiendo sacarlas porque lógicamente nos vamos a quedar sin acceder al login de una página, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no nos conviene en cuanto a, viéndolo desde el lado de Googlebot, ya que si enlazamos de todos lados la página del login, estamos perdiendo, como les mencioné al principio, lo que es la autoridad de cada enlace, ¿no? Entonces estamos perdiendo lo que es eh, algo de autoridad de la página que enlacemos a un login que no es una página indexable, ¿no? Entonces la idea es reducir eso. Súper claro. Fernando nos pregunta por acá, en la parte de en WooCommerce, en la parte de productos recomendados o productos relacionados al producto en cuestión, ¿eso se cuenta como interlinking? Sí, 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 eso cuenta como interlinking. Em, Eso está bueno, la verdad. Lo de ventas cruzadas y ventas, no me acuerdo el otro nombre, está bueno porque nada, de cara a usuario estamos incentivando a que agregue algo más al carrito. Está bueno configurarlo manualmente. Si tenemos un sitio muy grande, revisarlo, porque muchas veces hay muchos plugins que te lo hacen automáticamente y no te lo hacen bien. Te vinculan quizás productos de otras categorías que nada que ver. Entonces, es importante revisar esto y que siempre sean realmente productos relacionados. Muchas veces te ponen productos aleatorios de toda tu tienda. La idea es mantener toda una correlación de contenidos. Bien, bien, buenísimo. Y después tenemos dos preguntas de Luciano que nos dice, la forma más sencilla de mapear todas las URLs de un site y por otro lado, ¿cuánto ayuda para link building Google Search Console? Bien, la forma más sencilla, la que yo uso generalmente, es Screaming Frog. Así tal cual está cuando uno se instala Screaming Frog con la configuración, es la que generalmente uso yo, salvo que sea para una cuestión muy específica, pero ponemos el dominio, dejamos que crawlee, podemos filtrar por páginas HTML en caso de que sea
de que sea un sitio hecho en JavaScript. Podemos configurar también para que lea las páginas en JavaScript, pero acá tenemos un apartado en donde podemos ver incluso las hojas CSS, los estilos, los archivos JavaScript, las imágenes. Entonces, la forma para crawlear completamente el sitio, la que yo recomiendo es Screaming Frog. La verdad que es súper completo y podemos ver absolutamente todo acá. Y la otra pregunta, perdón. Ya te digo, nos preguntaba, ¿cuánto ayuda para link building Google Search Console? A ver, ayuda mucho lo que es la parte de... hay una nueva sección que es informe de rastreo. La verdad está buenísimo. Nos muestra por dónde Google está rastreando nuestras páginas y nos muestra si llega a páginas con 404, si llega a páginas con redirecciones. Está bueno investigarlo a fondo, el informe de rastreo de Google Search Console, porque muchas veces para sitios grandes vamos a poder ver si hay páginas que Google recorre diariamente, constantemente, y si son páginas que realmente no nos interesa, ver la forma de reducir esto y por qué está recorriendo tanto esta página, ¿no? Entonces, la verdad que está buenísimo. El informe de rastreo de Google Search Console es súper completo y nada, es una gran herramienta y es gratuita además. Buenísimo, buenísimo. Tenemos una última pregunta que nos dicen. Si en la página de producto el vendedor pone un link para comunicarse a su WhatsApp, ¿es un link que perjudica? No, es un link que va hacia un recurso externo. No es algo que perjudique. Generalmente lo que hacemos para los links que van hacia otro sitio es poner el atributo nofollow. Es un atributo que Google interpreta, ya no es una directiva, es una recomendación que le damos a Google. Google puede seguir ese enlace o puede que no. La verdad que es importante incluirlo, ¿no? Si son enlaces hacia otra página, hacia alguna red social, hacia WhatsApp, como mencionaste, poner el atributo rel nofollow para que Google nos siga. No sabemos si nos sigue o no, pero la idea es que no siga por ese enlace y que siga recorriendo durante nuestro sitio, ¿no? Bien, bien, buenísimo, Nico. Muchísimas gracias por toda la información y de nuevo también muchísimas gracias a Fernando. Como digo al final de todos los webinars, estos espacios de capacitación ayudan a que la industria pueda seguir creciendo y que ustedes le dediquen su tiempo tanto para armar presentaciones como para poder estar acá con nosotros y respondernos dudas. Es súper importante y es lo que lo hace posible. Así que gracias también a todos los que se sumaron y participaron. Les cuento para los que estuvieron preguntando en el chat que mañana les vamos a compartir el video de toda la presentación de los dos chicos para que puedan revivir el evento. Tienen sus redes sociales para hacerles preguntas, tienen las redes sociales de Punto Rojo y Don Crowd también para cualquier cosa que necesiten de nuestro lado. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en más encuentros como este. Muchas gracias a todos, chicos. Ahora, gracias. Y que terminen bien el día. Hasta luego.